de la nube. Ahí. A ver cómo se ve. Olvídate, encima voy a estar más adelantada con vos, porque ellos llegaron solamente a ácidos, creo. A bases no lo explicaron. Bien. Excelente. Bueno, la historia es así. Bueno, lo primero que te deben haber dicho es que una reacción química, tiene, vamos a ponerle A de A más B de B, que te va a dar, digo cualquier cosa, C de C más D de D. Y te deben haber dicho que A y B se llaman reactivos. Sí, Y que C mayúscula y D mayúscula se llaman productos. sí, Luego, A minúscula, B minúscula, C minúscula, D minúscula se llaman coeficientes estequiométricos. exacto. ¿Qué indican los coeficientes estequiométricos? La cantidad mínima de moléculas o sustancias simples, sustancias compuestas, elementos que ocurren en una reacción química. Pero para vos, lo que van a representar son moles. ¿Sí? Para vos, estos números van a representar moles. ¿Ok? Bien. Bien. Luego lo que te deben haber enseñado son los tipos de reacciones químicas. Tipos de reacciones químicas. La primera que te deben haber enseñado es la de síntesis. Síntesis o formación, en la cual vos vas a tener, por ejemplo, A más B como reactivos y vas a obtener un solo producto, que es AB. Por ejemplo, magnesio más oxígeno 2 te va a terminar dando óxido de magnesio. Sí. Un reactivo más otro reactivo te va a terminar dando un producto. El tema es el siguiente. Vos lo que tenés que aprender es a igualar las reacciones. Yo ya te dije que para este tipo de reacciones es muy probable que ya te las den igualadas, ¿sí? Para el ejercicio este. Igual, de cualquier manera, cuando veamos redox, yo te voy a hacer, vamos a volver a esta reacción también. ¿Sí? Ya vas a ver por qué. La historia porque piden igualar, a nosotros nos dieron para igualar tipo alguna. Bien, exactamente. Bueno, la historia para igualar es muy simple. Vos lo que tenés que tener en cuenta es que la cantidad de átomos de un elemento que tenés en reactivos tiene que ser exactamente igual a la cantidad de átomos de productos de ese mismo elemento. Entonces, ¿cómo es la historia? Lo que vos vas a tener que tomar es cada uno de los átomos que tenés en reactivos y cada uno de los átomos van a tener que tener la misma cantidad. Existe lo que se llama el método de tanteo. El método de tanteo, si vos lo sabés utilizar, es muy simple, es muy rápido, y también está lo que se llama el método algebraico, que el método algebraico es largo, pero tiene como particularidad que no te equivocás. Si lo planteas bien, no te equivocás. Yo en este caso, como es una reacción muy simple, lo que voy a usar es tanteo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá tenés dos elementos nada más que igualar, magnesio y oxígeno. Entonces, vos para este tipo de reacciones, vos lo que vas a hacer es igualar primero oxígenos. Y vas a colocar números acá adelante, coeficientes estequiométricos, que lo que van a hacer es multiplicar a la atomicidad que tenés de cada átomo. ¿Sí? Entonces, arrancamos con oxígeno. Yo tengo 2 átomos de oxígeno en reactivos. Un átomo de oxígeno en productos. Para transformar este 1 en 2, tengo que poner un 2 adelante. Por 2. Lo voy a multiplicar por 2. ¿Sí? Y ya el oxígeno ya está igualado. Pero este 2 también afecta al magnesio.
Por lo Sí, tanto, va a tener 2 por 1, 2 magnesios, y acá tenés 1. Por lo tanto, le voy a poner un 2 ahí adelante, y ya tengo 2 magnesios. Ahí ya está igualada la reacción, ok, directamente. ¿Bien? Es un sí, ejercicio simple. Yo porque voy a lo simple porque quiero que veas cada uno de los tipos de reacciones químicas. Y en cada uno vamos a ir igualando. ¿Ok? sí. Segundo tipo de reacción que seguramente te deben haber dado es la de descomposición. Yo te lo confirmo. Sí. Descomposición. ¿Cómo a partir de calor Es lograbas? esto que está acá, la de síntesis, la descomposición es al revés. Vos vas a tener un solo producto, perdón, un solo reactivo, y vas a obtener dos productos, dos o más productos, ¿sí? Dependiendo de la reacción. La historia es, tengo un solo reactivo y de ahí obtengo muchos productos, ¿sí? Bien. Sí, Ejemplo más conocido es el agua oxigenada, el peróxido de hidrógeno, que yo cuando lo dejo al aire libre, dejo destapado el agua oxigenada, se me forma oxígeno, agua, perdón, más oxígeno. ¿Sí? Esa es la descomposición del agua oxigenada. Entonces, obviamente acá vamos a tener que igualar. Vamos a arrancar con el oxígeno. Tengo 2 oxígenos y y acá dos o tengo tres. 3 oxígenos. Pero Sí, ahí viene la viveza que vas a tener en vos. Vos no vas a igualar lo que tenés par. Vos lo que vas a igualar es lo que tenés impar. O sea, vos acá tenés 1, que es un número impar. Entonces, yo lo sí, que haría sería ponerle un 2 a ese oxígeno que es impar para transformarlo en par. 2 sí. por 2 más 2, 4. Y acá, como tengo 2, le pongo un 2. Ok. Y ahí también tenés el hidrógeno igualado porque tenés 4 y 4. Exactamente. ¿Se entendió como la historia? Normalmente Sí, lo que vas a tener que hacer, es más, te digo la verdad, esto es una redox también. ¿Sí? Esto también es redox. Pero hay redox que las podés resolver de esta manera y hay redox que obviamente ellos te lo podés resolver también por método algebraico. Y hay redox que podés resolverlo solamente por redox. Está entonces. Esta como es muy simple, es más, si yo no te hubiera dicho que esto era redox, ni te dabas cuenta a lo mejor. ¿Sí? El redo, el algebraico es el método ion-electrón. No, eso es redox, ion Bien, electrón. bien, Bien, bien. bueno, ¿se entendió que esta es síntesis, esta descomposición? Vamos a Sí. la tercera. La tercera que vamos a ver hoy es sustitución. A ver, ya te digo. No, esa no la vi, pero la copiamos. Sustitución y después la que vamos a ver es doble sustitución. Tampoco la vi, pero la vemos. Sustitución. 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 Siempre lo que conviene igualar es lo que está impar. Sí, ¿no? Depende Sí, igual. no. Depende del tipo de ejercicio. Claro. Acá, o sea, hay reglas para igualar, ¿sí? Pero son un millón de reglas. Entonces yo, Sí, sí, personalmente, es como. yo soy de aquellas personas que estoy en contra de estudiar de memoria. O sea, Claro, acá, por ahí yo te puedo tirar un tip de decir, mira, a ver, esto es muy simple, tenés oxígeno, arrancá por el oxígeno. ¿Se ve? claro. O sea, no te voy a... Estoy en contra, hay libros que te muestran un montón de reglas para igualar, pero anda a acordarte de todas las reglas, yo ni No, pedo me obvio, acuerdo. obvio. Es más sencillo ver cada caso. Exacto. Sustitución. Sustitución. Suponete que vos tenés A más BC, ¿y qué vas a hacer vos? Vos vas a tomar el A y vas a reemplazar a cualquiera de las dos letras. Puede ser B o puede ser C. Yo, por ejemplo, lo que voy a hacer es que A lo huele a B. O sea que me quede AC más B. Te das cuenta que ahí tenés lo que se llama sustitución. Hay un elemento que sustituye a otro que está formando un compuesto. Esto es un compuesto en reactivos. ¿Sí? Doble sustitución.
lo que vas a hacer es, en vez de un elemento reemplaza a otro, van a ser dos elementos que reemplacen a dos elementos. Entonces, Ok. por ejemplo, vos tenés A, AB más CD, si es una doble sustitución, por ejemplo, podemos sustituir A por A C por y B C y por D. B con D. Exactamente. A por A. Perdón. Vas a sustituir, uno sustituye al otro y el otro sustituye al otro. A, C, AD más CB. Hay una doble sustitución. ¿Sí? Ujú. Bien. Esas serían, no vamos a mostrar ejemplos, yo por ahí en los ejercicios, por ahí te das cuenta si hay alguna doble sustitución. Vamos a la siguiente. La siguiente es combustión. Esa la dieron y la entendí, creo. Te Porque es dieron común. combustión, neutralización y redox. Ya te confirmo. Exacto. Combustión. Me dieron precipitación, neutralización o reacción, bueno, Bueno, reacción de precipitación, combustión y redox. precipitación, escúchame, precipitación son sustitución. Bien. Es lo mismo, es lo mismo. ¿Sí? Es lo mismo. Listo. Combustión. ¿Qué vas a tener? Un combustible Esa era más fácil de ver. más oxígeno 2 para darte dióxido de carbono más agua. ¿Sí? Entonces, ¿qué es combustible? Bueno, vos vas a tener todos combustibles orgánicos. Por ejemplo, un hidrocarburo. Ponele, Sí, un hidrocarburo sería carbono hidrógeno 4. Esto es metano. Esto se sí. llama metano. Ellos me dieron Más ese ejemplo. oxígeno 2 para darte dióxido de carbono más agua. Bueno, ¿qué vas a hacer vos? Vos lo que vas a igualar primero son los carbonos. Acá sí te doy la regla. Primero carbonos, después hidrógenos y por último oxígenos. Eso anotado, Primero si no la igual grabación, primero carbonos, luego hidrógenos y por último oxígenos. ¿Sí? sí, Bien, vamos al carbono. Tengo un carbono en reactivos, un carbono en productos. Listo, ya está sí. igualado. Tengo 4 4 hidrógenos en hidrógenos reactivo y tengo y 2. 2. Tenés que Voy agregar a un 2. un 2 acá adelante. Y Perfecto. ahora viene lo, digamos, más complicado, que sería lo Los siguiente. oxígenos. Tengo 2 oxígenos en producto, más 2 oxígenos, por una 2 son 4 oxígenos. Sí. Y tengo 2 oxígenos en reactivos, pongo un 2 acá adelante y ya está completamente igualada esta reacción. ¿Bien? Sí. Es simple. Este es simple, pero voy al siguiente. Carbono 2, hidrógeno 6. Esto se llama etano. Más oxígeno 2 me va a terminar dando dióxido de carbono más agua. Y voy a Hoy borrar. hoy hablaron también del monóxido de carbono y de cómo influía en la hemoglobina. Me pareció re interesante. Claro, porque el monóxido de carbono tiene un tamaño de molécula muy parecido al oxígeno, entonces, ¿qué es lo que va haciendo? Es más Va, afín. claro, va sustituyendo el sitio de la proteína, de la hemoglobina, lo va sustituyendo el monóxido de carbono en vez de tener oxígeno. Entonces, va acumulando monóxido de carbono, es como dijiste vos, es más afín que el oxígeno, y por lo tanto Sí. lo que vas a tener es que no vas a transportar oxígeno y te vas a terminar muriendo. No, te morís por asfixia. Exactamente, porque no hay oxígeno que se transporte, tal cual. Tal cual. Bueno, Sí, sí. ese transporte, seguramente te lo deben haber dicho en biología, ese transporte de la hemoglobina es una reacción de óxido-reducción, ¿sí? Seguramente te lo deben Sí, haber dicho. nosotros vemos mucho óxido reducción, por eso digo que tengo más o menos una idea con todo lo que es, lo vimos con enzimas y con procesos metabólicos, tipo cómo a partir de iones hidrógeno se cedían, por ejemplo, o se recargaban los fosfatos en el ATP
y en diferentes transportadores energéticos. Bueno, ¿por qué? Porque vos vas a tener reacciones de intercambio de electrones, así se llaman, de intercambio de Sí, electrones, que son las reacciones redox, y las de intercambio de protones o hidrógeno positivo, ¿sí? Que claro. son reacciones de ácido-base. ¿Se entiende? De pH ácido, pH alcalino. Cuando, Esas claro, son cuando las hay, dos grandes reacciones que vos vas a tener en la química. con las ¿Sí? Y hidrólisis tiene que ver con el protón, ¿no? la hidrólisis, lo que vos tenés es un protón, exactamente, tal Claro, cual. así lo vi. Ya Y con la, te deben haber dicho de que en nuestro organismo tenemos soluciones buffer. ¿Hablaron de eso? O tapón no, no, pero me suenan. de carbonato, bicarbonato y fosfato, fosfato ácido. ¿No hablaron de eso? ¿Y cómo No, se pero regula el pH en la no, sangre? no, pero lo fui viendo en diferentes ejercicios. O sea, no así, pero sé de lo que me estás hablando. Sí, bueno, te pregunto si lo nombraron, porque por ahí lo deben haber nombrado, ¿sí? Bueno, eso tiene que ver con intercambio de protones también. ¿Sí? Claro, Cuando bien. vos empezás a ver, vos le empezás a ver, porque a ver, uno dice, ¿para qué carajo me enseñan todo esto? Bueno, todo eso es cuando vos te empiezan a explicar la parte biológica en tu caso. ¿Se entiende? Entonces vos empezás a captar el por qué te enseñaron esto. ¿Por qué te enseñan Sí, preparar soluciones? Si yo no voy a preparar soluciones nunca. ¿Por qué me enseñan molaridad? ¿Por qué me enseñan molaridad? Bueno, justamente te lo van a enseñar para cuestiones que vos en algún momento, no es que te vas a acordar, a ver, molaridad, a ver, se disuelve tanto, no, no. no, pero Solamente te ponerle vas la a acordar molaridad de se usa para los remedios. exactamente, tal cual, ¿sí? Tal cual, exactamente. De hecho, yo normalmente lo que hago con los chicos, como un jarabe es un jarabe para la tos, un antipirético, lo que sea, es una Sí, que se solución. tiene que agitar. Es Sí, una sí, sí, que se solución. gira. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Aplico soluciones para, les enseño a los pibes cómo, por ejemplo, vos tenés que darle a un chico un antipirético dependiendo del peso que tenga el pibe y dependiendo de lo que No, diga la etiqueta. ¿Se entiende? olvídate, no, y viendo eso, o sea, por ejemplo, por un lado, biología hizo que redox al principio me pareciera más fácil, porque entiendo el concepto de lo que es una reacción redox. El tema es que, bueno, después se va complejizando. Claro, exacto. Pero bueno, vuelvo a repetirte, vos no vas a estar haciendo reacciones redox, no No, vas a en estar el, haciendo igualando reacciones redox en tu carrera. Vos lo que vas a hacer obvio. saber el concepto de redox, ¿sí? Claro. Y decir, bueno, a ver, ¿qué? Ponele, viene alguien y te dice, no sé, porque en la hemoglobina se reduce el hierro 2 más, se oxida el hierro 2 más a hierro 3 Sí, más. Entonces, olvídate, te así queda, fue. ¿viste? Eso lo tenés que saber, es lo básico que tenés que saber, ¿se Sí, sí, entiende? que decían, no sé, se tiene ATP a ATP reducido, o sea, tipo, esto Eso, es diferente. Pero te enseñan lo mismo, o sea, ponele hoy cuando vi los oxidantes y quiénes eran los oxidantes y quiénes eran los reducidos, por ejemplo, me era fácil darme cuenta. claro, tal cual. Bien, volvemos a lo nuestro, vamos a esta. Perdón, nos Tano. fuimos. No, no, está bien, está perfecto. No, está perfecto porque a mí me interesa que por lo menos la gente entienda para qué le dan esto, ¿viste? Porque uno dice, ¿para qué miércoles me dan todo esto? Bueno, pero tiene su Sí. porqué. Es más, seguramente biofísica vos vas a decir, ¿para qué mierda me dan todo esto? Y sin embargo, la biofísica está en el cuerpo todo el tiempo. No vas a tener que estar calculando por ahí un Un circuito eléctrico MRV. Sí, o un MRV. Pero, por ejemplo, si vos te dedicas a la parte de biomecánica eso tiene que ver tiene. con fuerzas, tiene que ver con todo eso. Un dentista, cuando te pone un puente, que se llama así, entre dientes, tiene que saber el tema de la fuerza, que obviamente que no va a estar con algo para medirlo, sino que tiene que tener en cuenta el ángulo y toda la historia, más o menos, que en la práctica Y tiene conceptos. ese concepto, exactamente, tal cual. Y dentro de, vos seguramente viste lo que se llama transporte transmembrana, entre Ay, sí, la sí, lo primera reví. membrana plasmática. Con las Bueno, ahí difusiones. hay una diferencia de potencial
hay una diferencia potencial que si vos no ves en biofísica lo que es diferencia potencial, ¿de qué me están hablando? Me fue difícil. De hecho, lo que me está diciendo me resultó difícil porque hablaba mucho de diferencia a partir del transporte de electrones. Tipo cómo había un Bueno, transporte electromagnético, electrostático, algo así, que provocaba un transporte inverso. exactamente, exactamente. Bueno, todo eso lo vas a terminar de entender o vas a entender por qué te lo explicaron cuando veas biofísica y lo empieces a relacionar. Olvídate. Cuando vos empieces a relacionar, ahí te vas a dar cuenta de que es mucho más simple. ¿Está? Obviamente que Sí, eso se puede complejizar muchísimo más. un montón, sí, obvio. Muchísimo más. ¿Sí? Pero bueno, esa es la historia. Che, voy a esto. Vamos primero con el carbono. Dale. 2 carbonos, un carbono, 2 carbonos en reactivos, Sí, un carbono en productos. Tengo un se pone 2. un 2. Bien. Tengo 6 6 hidrógenos y acá hidrógenos tengo y 2, 2. un 3. Un 3. Y acá viene el Sí. problema. Acá viene el problema. 2 por 2, 4. 3 por 1, 3. 4. 7. 7. Sí. 7. Bien. El Sí, problema sí. es el siguiente. 7 es un número impar de Sí. oxígeno. Y yo tengo un número par acá. Y ya no puedo hacer nada de esta manera. Claro, Entonces, ¿cómo ¿qué lo igualás? vos lo que vas a poner acá es un 7 medios. Porque 7 medios por 2 es 7. 7 medios por 2 es Sí. 7. El problema es el siguiente, que no existe 3 moléculas y media de oxígeno 2. No existe una mitad de una Sí. molécula. Por lo tanto, lo que vas a tener que hacer Sí. es multiplicar todo por 2. ¿Sí? Multiplicar todo por 2. Y te va a quedar 2 por 1, 2, carbono 2, hidrógeno 6. 2 por 7 medios es 7, oxígeno 2. 2 por 2 son 4 dióxidos de carbono. 2 por 3, 6 aguas. Y ahí Esto mismo pasa en Redox. Entonces, ¿esto me suele pasar cuando yo no puedo encontrar un denominador común a todo? sí, muy bien, exactamente, tal cual. Bueno, acá lo tenés en una reacción que es redox, combustión es un redox, pero bueno, no es necesario entrar en redox para poder explicar cómo igualar esto. ¿Sí? Ok, entonces para lo que yo hice fue, tenía 7 un lado, 2 en el otro, pongo 7 medios, que en realidad es lo que no se puede, y como eso no se puede, el 2 lo paso multiplicando todo. Exactamente, tal cual. Y ya está la O, historia igualada. o, claro, y después solamente multiplicás. Exacto. Bien. Bien, ahora vamos a neutralización. Neutralización. H6 más 7O2. Neutralización es una reacción que se da entre hidróxidos más hidrácidos para darte una sal binaria más agua. A ver, Y la otra es un hidróxidos más oxoácidos para darte una oxosal o sal terciaria más agua. ok. ¿Sí? A ver, vos seguramente que lo único que tendrás que hacer con este tipo de reacciones es identificar. ¿Sí? O sea, decir, a ver, tengo un hidróxido, tengo un hidrácido, es una reacción de neutralización. Tengo un hidróxido, tengo un oxoácido, sal binaria, oxosal y agua, es reacción de neutralización. ¿Ok? Vos seguramente esto lo vas a tener que identificar. Para igualar este tipo de reacciones tenés un montón de ejemplos. ¿Está? Entonces, yo lo único que te voy a mostrar es un par de ejemplos, yo las voy a igualar yo,
¿sí? Las voy a igualar yo. ¿Por qué? Porque vos igualar este tipo de reacciones no vas a igualarlas. Vos lo que vas a igualar es otro tipo de reacción. Esta no es redox. O sea, ya directamente yo te pongo acá, no es redox. Si vos tenés una reacción de neutralización, ya andas sabiendo que no es redox. ¿Está? Okay. No hay intercambio, de electrones. Sí va a haber un intercambio de protones. En el ¿sí? de arriba hay intercambio de protones y electrones. Sí, tal cual. Okay. Porque el oxígeno acá tiene número de oxidación que 0. Y acá tiene -2 y acá tiene -2. Por lo tanto, claro, porque eso es una sustancia simple al principio. Claro, exacto. Cuando aparecen sustancias simples o un elemento, seguro que es redox. ¿Está? ¿Bien? No lo había pensado así, sí. Claro, yo iba a llegar a eso en su momento. Bien. Bueno, te muestro un par de ejemplos como para que vos veas Sí, dale. actualmente neutralización y pasamos a las redox, que es lo que a nosotros más nos importa. Qué divertido. Más nos importa. Entonces tenemos, por ejemplo, hidróxido de sodio más... ¿Hace falta que las copie o no? Yo te la muestro, igual, si no querés copiarlo va a estar grabado en el video, así que no hay problema. No, sí. Hidróxido de sodio más ácido sulfúrico me va a terminar dando sulfato de sodio, que es una oxosal, más agua. La historia para igualar esto es muy simple. Tengo 2 hidrógenos acá, voy a poner un 2 acá adelante. Tengo un solo oxidrilo, voy a tener que poner un 1 acá adelante. ¿Sí? Esa sería la regla. Va a quedar grabado, o sea, si la querés aprender, la aprendés. Si no, no te hagas drama porque no te la van a tomar la regla esta. ¿Sí? Entonces, yo lo voy a separar ese oxígeno y vos fíjate que los hidrógenos con el oxidrilo te van a formar agua. Esto, puntito, es lo que te va a formar al agua. Eso es neutralización. Eso es neutralizar. Es el transporte de los protones, o sea, de los hidrógenos positivos del ácido, se neutralizan con los oxidrilos del hidróxido para formarte agua. Eso es neutralización. Ahora, lo que no entendí es el 2 que pasaste para el lado del sodio. La regla ¿De dónde viene? La regla te dice que la cantidad de hidrógenos que tiene el ácido es lo que vas a colocar como coeficiente estequiométrico en el hidróxido. La cantidad de oxidrilos que tenés en el hidróxido, vas a ponerlo como coeficiente estequiométrico del ácido. Como acá tengo un 1, acá tengo un 1. Y luego lo que vas a hacer es, luego la regla te dice, multiplico el coeficiente estequiométrico del hidróxido con el del ácido y me va a dar como resultado la cantidad de moléculas de agua que va a haber. O sea, 2 por 1, 2 aguas. Claro, capaz que es re diferente a lo otro, por eso no lo toman. Tipo, es otra regla. Claro, exactamente. Y fíjate qué interesante, porque este 2 también afecta al sodio. Por lo tanto, el sodio tendría que tener un 2 que yo me olvidé de escribirlo. ¿Sí? Pero bueno, es una regla, no tenés que saberla, ¿ok? Yo solamente lo que quiero que veas es hidróxido ácido o ácido hidróxido, óxido sal agua, y vamos a ver una con sal binaria. Por ejemplo, el hidróxido de calcio más ácido ortofosfórico o fosfórico, me va a terminar dando calcio, fósforo, oxígeno 4, acá me va a venir un 2 y acá va a venir un 3, más agua. Entonces, fíjate, la regla te dice, perdón, me equivoqué, fosfina sería, porque estamos viendo... Si es hidrácido, sí, estaba pensando. Claro, fosfina. Ahí sí, ese es un hidrácido. Bien, exactamente. Y esto es una sal binaria. Bueno, la historia es la siguiente. Yo te dije que tenemos 3 hidrógenos, le vamos a poner un 3 acá adelante.
tengo 2 oxidrilos, le voy a poner un 2 ahí adelante. 3 por 2, 6 aguas. ¿Sí? 6 aguas. Y fíjate, este 3 afecta al calcio, por eso puse un 3 acá. Sí, Este 2 afecta al fósforo, por eso puse el 2 ahí. sí. Ya está. Bueno, ese es el tipo de reacción de neutralización. ¿Ok? Ok. Bien. Vamos a ver método de ion-electrón o Ok. reacciones redox. Reacciones redox. Bueno, lo primero que te deben haber dicho en reacciones redox, que este es un proceso que ocurre simultáneamente. Tiene que haber al menos una reducción y al menos, si hay una reducción, una oxidación. Al menos una. Si hay una reducción y no hay oxidación, eso no es redox. O hay un error. O hay un error planteado en la reacción. Al revés también, Sí. si hay una oxidación y no hay reducción, eso no es redox. Debe haber seguramente un error de escritura de la reacción química. ¿Sí? Entonces, seguramente lo que te deben haber dicho es que reducción es el proceso en el cual un elemento o especie química. ¿Cuál es la diferencia con especie química? Porque lo único que usan ellos es especie química. Y sé que es lo mismo. Un elemento es de la tabla, supongo. Especie química debe ser una... Bien, es lo que pensaba. Eso es una especie química. Exacto. Bien. Bien. Es el proceso en el cual un elemento o especie química disminuye su número de oxidación de reactivos a productos. Esto es mucho más claro. Ellos dan 1000 vueltas para explicar esto. ¿Sí? Sí, También reducción, después vamos a ver, tiene otra definición más que la vamos a ver después. Primero vamos con dale. esta simple. Oxidación es al revés. Es el Pero sobre el proceso cual... en el cual o por el cual un elemento o especie química Aumenta, claro. exactamente aumenta su número de oxidación de reactivos a productos. Ok. Bien, exactamente. Bueno, también te deben haber dicho que existe lo que se llama agente Sí, reductor y oxidante. reductor. El agente reductor es la especie química o elemento, es el elemento o especie química que permite que el otro elemento o especie química se reduzca. Entonces, el agente reductor en realidad va a ser el que hace oxidación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el otro que permite que el que se está reduciendo se reduzca. Entonces es el que hace oxidación. ¿Está? Y el Sí. agente oxidante es al revés.
agente oxidante, Va a ser el de reducción. exactamente, es el elemento o especie química que permite que el otro elemento o especie química, Se oxide. exactamente, se oxide. ¿Qué vamos a tener? Que esto van a ser los que hagan reducción. Bueno, hasta ahí joya. Excelente, bien. Vamos a un ejemplo nada más de esto que ya te lo di. Vamos a un solo ejemplo de esto que ya te lo di. Que es el siguiente. El magnesio más el oxígeno 2 nos va a dar óxido de magnesio. Habíamos puesto un 2 acá adelante y un 2 acá adelante. ¿Okay? Ya está igualada esa reacción. Entonces, todo elemento tiene número de oxidación igual a 0. Toda sustancia simple tiene número de oxidación igual a 0. ¿Sí? Todo compuesto, la suma de los números de oxidación es igual a 0. El oxígeno, en la mayoría de sus compuestos, tiene el número de oxidación menos 2. Y el magnesio, Sí, el magnesio tiene... 2A más 2. Sí. Bien. Si uno observa, el magnesio pasó de 0 a más 2, por lo tanto hubo una oxidación. Entonces tenemos oxidación, oxidación. El magnesio pasó de 0 a más 2. ¿Sí? Sí. Y por lo tanto, si está haciendo una oxidación, este es el agente reductor. Sí. Por otro lado, la reducción El oxígeno. es dada por el oxígeno, exactamente, que va a pasar de 0 a menos 2. Por lo Pregunta, tanto, ¿yo debería poner O2 u oxígeno? Porque ellos siempre dicen que oxígeno, dispares en el reactivo. oxígeno, es el oxígeno. Acá es el elemento, ¿está? Ahora, Sí. después cuando hagas redox, esto es para identificar, nada Sí. más. Después vamos a redox. En redox sí vas a tener que poner oxígeno 2. Acá no, acá Sí. es identificar nada más. Y Bien. obviamente el oxígeno es el agente oxidante por naturaleza. Oxidante de esta reacción. Listo. Ese sería el ejemplo más simple como para que vos veas lo que es oxidación-reducción. Y vos fíjate que hubo una reducción y una oxidación. Te puede Sí. ocurrir, y esto yo lo he hecho, que un mismo elemento se oxide y se reduzca. Un mismo elemento se oxide y se reduzca. Te puede pasar, eso se llama dismutación. Es un proceso químico en el cual un mismo elemento o especie química se reduce y se oxida a la vez. Te puede pasar también que tengas un oxidante, una oxidación, dos o tres reducciones. Te puede pasar que tengas tres oxidaciones, dos oxidaciones y una reducción. Lo importante es que tengas una y la otra. No importa la Sí, cantidad, pero porque sí son una y la otra. simultáneas. Exactamente. Bien. Excelente. Bueno, vamos a ver lo que es el método ion-electrón. Método Ok. ion-electrón. Y Pregunta esto sobre lo de los números de oxidación. Tanto magnesio como oxígeno eran sustancias simples en esos casos, ¿no? Por eso corresponde a es, por 0. eso es 0. Bien. Primera regla de los números de oxidación, por eso es 0. Listo, listo. Vamos a un ejemplo de tu guía. Un ejemplo de tu guía. A ver, ¿dónde tenemos ejemplo de tu guía? A ver si Creo lo que a partir del punto 8 ya es ion-electrón. Sí, Va, pero no sé, pará. por lo menos eso se Solamente basaron en eso.
Solamente quiero ion electrón, no quiero ni redox medio ácido ni medio básico. No, está todo en medio básico, medio ácido. A ver, suponete que tenemos una reacción de este estilo. A ver. Hierro más cloruro. Sí. Bien. Lo primero que hay que mirar es si es redox, obviamente. Sí. El hierro pasó de +3 A 2 más. a +2. Y el cloro pasó de -1 a 0. Pusiste del lado del hierro, de la izquierda pusiste +2. Y creo que un 3. Bien. Ahí va. Excelente. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Acá lo que tenemos es, primero, vamos a hacer la redox. Primero, reducción. El hierro de +3 a +2. Por lo tanto, la hemireacción de reducción va a ser la siguiente. De hierro 3 más, pasamos a hierro 2 más. En toda reacción redox, en toda hemireacción redox, lo primero que tenés que hacer es mirar el balance de materia o el balance de masa. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo un ion hierro, tengo un ion hierro, o la otra sería un hierro con un hierro, tengo la misma cantidad de hierros, por lo tanto, no tengo que poner nada acá adelante. Con los cloros no pasa lo mismo. Exactamente, por eso elegí a propósito el cloro. Por eso Sí. elegí a propósito el cloro. Luego, viene el balance de energía o de cargas, en el cual vas a tener que tener la misma cantidad de cargas en ambos lados de la hemireacción. ¿Cómo lo vas a hacer? Colocando electrones, porque justamente lo que te dije yo es que este tipo de reacción es una reacción de transporte de electrones. ¿Y cómo vas a decir? Bueno, a ver, yo tengo 3 cargas positivas. 3 cargas positivas. Acá tengo 2 cargas positivas. Si yo le agrego un electrón a esto, me va a quedar 2 cargas positivas. Sí. 2 positivas. Y tengo 2 positivas acá. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es poner un electrón de este lado. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Bien. Yo voy a borrar esto. Esto igual queda en el video. Quédate tranquila. Esto queda en el video. Y ya está igualado materia y cargas. Tengo 3 positivas menos 1, 3 positivos menos 1, 2 positivos. Y 2 positivos ya está igualado. Voy a la oxidación. ¿No te falta la masa igualar del lado izquierdo? No, porque tengo un hierro y un hierro. Ya está, listo. Ah, no, claro, estás partiendo las semireacciones. Ah, vos no Sí, trabajás no trabajás sobre la reacción entera, la exacto. partís. No, aparte el electrón no tiene prácticamente No, yo porque pensaba que se actuaba sobre el cloruro como un todo, tipo dentro de la reacción, pero le estás dividiendo en oxidación y reducción. Ahora es lo del cloro. Ahora vamos con el cloro. Lo primero que hay que hacer es balance de materia. Voy a tener que poner 2 cloros acá. Ahí va. Luego, este 2 me va a multiplicar el número de cargas, o sea, 2 por menos 1 es menos 2. Y acá no tengo cargas, es 0. Menos 2, 0. Sí. Entonces voy a tener que poner 2 electrones. ¿Sí? Sí. Bueno, listo, ya hicimos la hemireacción de reducción y la hemireacción de oxidación. Ahora viene igualar la reacción. Pero para igualar la reacción, el número de electrones que tengo en reactivos y el número de electrones que tengo en productos tiene que ser el mismo. Por lo tanto, voy a tener que multiplicar todo esto por 2 y voy a tener que sumar las 2 hemireacciones.
A ver, Entonces, pará. Eso que me acabas de decirlo necesito repetirlo, porque tampoco lo entendí hoy en clase. bien, perfecto. Tipo, Como tengo un electrón en reactivos y un electrón en productos, tengo que tener la misma cantidad de electrones. Por lo tanto, como hicimos con la reacción de combustión, ¿te acordás que hicimos con la reacción de combustión que sí. multiplicamos por 2? Y vos me dijiste, eso lo vi que los hacías en redox. Bueno, justamente en eso. Vos tenés un electrón, acá tenés 2 electrones, entonces la primera reacción la vas a multiplicar toda por 2. Y lo que vas a hacer luego es sumar todos los reactivos y todos los productos. Y en el medio vas a poner una flecha. Entonces, Si vamos yo hubiera arrancando con los... tenido si yo hubiera tenido 2 electrones y 4 electrones, ¿tengo que hacer una por 2 y otra por 4? Si hubiera tenido una de 4 y una de 2, no, una sola la multiplica por 2, la que tenés por 2. 2 por 2, 4 electrones. Y Si una de hubieras 2 y una tenido de 3, como... 4 electrones y acá tenías 2, a esta de acá abajo la multiplicás por 2, porque la cantidad de electrones tiene que ser igual en reactivos que en productos. Ahora lo Y vas a si ver yo cuando... hubiera tenido un par, Y ahí sí tenés que invertir los factores. Ahí sí tenés que invertirlos. ah, claro, ¿Sí? porque acá tenés 1 y 2, entonces por 2 no hace falta que lo hagas por 1. Exactamente, Bien. lógico. Te va a quedar como está. Entonces, arrancamos con los reactivos. Vamos a arrancar con este de acá. 2 por 1, 2, hierro 3 más. 2 por 1, 2 electrones. Me voy al cloro, A porque ver. están negativos. 2 cloros negativos. Flechita. Ah, Voy a los productos. 2 por 1, 2 hierros 2 más. 2 hierros 2 más. Más cloro 2 más 2 electrones. Más cloro 2 más 2 electrones. Y como tengo 2 electrones en productos y 2 electrones en reactivos, en el resultado se a ver, tachan. hiciste 2 por 1. A ver. Es solamente con los números de adelante, ¿no? Que se hace Sí, las porque ya las cuentas, fórmulas, las caras. las fórmulas cuando ya están escritas no se cambian. No se pueden tocar las fórmulas. ¿Sí? Más. Para. ¿Por qué el cloro te quedó como 2 por 2 cloros, no pusiste 4 y pusiste solamente 2? Si yo no multipliqué por 2 abajo, Tip- acá abajo no multipliqué. Yo no multipliqué ahí abajo, multipliqué arriba. El 2 lo apliqué Y lo al de hierro, arriba. a los electrones y al hierro. A lo de abajo no toqué nada yo. No, sí, pero. Ay, el dos cloro queda igual. ¿Lo abajo queda igual? No, para, no Sí, entiendo. sí. Lo único que multipliqué es esto. Esto multipliqué. Acá no toqué nada. Ahí no tengo que multiplicar nada. No hay que tocar nada. Cloros, ok. Porque a mí lo que me interesa es que al final de la reacción el número de electrones sea lo mismo. ¿Se entiende? ¿Se ve o no se ve? Sí. Sí, ¿Sí? sí, sí, no, no, yo porque me quedé con el ejemplo que dieron ellos de que se movía todo y que Bueno, pero multiplicaban un ejemplo absolutamente simple, todo. te doy un ejemplo simple para arrancar la parte simple y después lo vamos a ir complejizando seguramente a lo largo No, de no, esto. no te das problema. El problema es que ellos dieron algo complicado de entrada, no que vos me estés explicando mal. Obviamente que es así. Mirá, entonces, para igualar la reacción tengo que poner un 2 acá adelante, un 2 en cloro, un 2 en hierro y un cloro 2. Ya está igualada la reacción. ¿Sí? Y Sí. observemos que acá podemos sacar una nueva definición de oxidación y reducción. ¿Sí? Muy importante esta definición, que es la siguiente. A ver. Fíjate que en la reducción, ¿sí? Se Sí, ganaron electrones. Acá se gana electrón y acá se pierde electrón. Acá se absorbe o se gana y acá se libera o se pierden electrones. Entonces uno sí. puede decir que reducción
y esta es la verdadera definición de reducción. Sí, yo creo que Una, ahí así, como le haces. una reducción es el proceso en el cual el elemento o especie química gana, y vamos a subrayar, vamos a marcar la palabra gana, electrones. Y oxidación Así tal cual lo vi en biología, con esta definición. es el proceso en el cual el elemento o especie química pierde electrones. ¿Bien? Bien. Sí. Ok. Ahora viene el meollo de la cuestión, ¿sí? Que es método de ion-electrón en medio ácido. ¿Sabes lo que te iba a preguntar? ¿Por qué en el ejemplo del hierro que vimos antes en la reducción, cuando pusimos el electrón del lado izquierdo de la flecha, ahí nos estamos refiriendo a que el 3 más ganó un electrón? Si en realidad te queda como 2 más para que quede balanceado. Porque vos tenías hierro 3 más, 3 cargas positivas, hierro 2 más, 2 cargas positivas. ¿Sí? Claro. Y vos lo que tenés que, es como tener el más 3, el número más 3, lo tenés que igualar al número más 2. Para que el más 3 sea igual a más 2, tenés que Necesitas un ponerle negativo. un menos 1. Un menos 1. Claro. ¿Y en química qué es menos 1? El electrón. Un electrón. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, sí. Ah, listo. Listo, ¿Sí? listo. Y ellos nos contaron que nada, cuando era claramente reducción iba del lado izquierdo de la flecha y cuando era oxidación tiene que ir del lado derecho porque indica que gana o pierde. Sí, es No sé, te la verdad. complican. Está perfecto lo que te dijeron, pero a ver, en el momento del examen, uno eso, No, salvo si que lo no. tengas bien, olvídate, no te lo vas a acordar. Olvídate, yo no me lo acuerdo No, nunca no. eso. Yo te No, vuelvo a repetir. lo sacás por contexto. Fíjate que yo hice el ejemplo y Y te dio solo. saqué la definición. Yo yo ya a esta altura de mi vida yo ya no estudio más de memoria. O sea, yo lo que agarro, a tu edad, por ejemplo, sí, estudiaba de memoria todo, pim, pum, pam, pero ya llega un momento que, no digo por la cantidad de veces que lo hice, sino porque llega un momento que uno empieza a estudiar desde otro lugar y empezás a darte cuenta de los procesos y vos te das cuenta de que si vos haces el proceso, la definición sale solita. O es como yo les digo a todos, si vos querés sacarle las unidades a una constante, mirá la fórmula. Mirá la fórmula, por ejemplo, P por B es igual a N por R por T. Ay, esa fórmula tan ¿Sí? divina, sí. Mirá, vos fíjate una cosa, vamos a despejar R. ¿Qué sería? P por B es igual a N por T. N sobre T. Igual a R. AR. Entonces, ¿qué tenés acá? Vos vas a tener atmósfera, litro, mol, Y temperatura. temperatura. Exactamente, Kelvin. Entonces, Sí. ¿qué es lo que vas a poner? Las unidades son atmósferas por litro sobre Kelvin por mol o mol por Kelvin, es lo mismo. ¿Te das cuenta que mirando la fórmula sacás las unidades que tiene la constante? Eso No, es olvídate. todo.
No, no, ellos ¿Entendés? Pero bueno, es ese tipo, diferente. ese tipo Plan, de cuestiones uno las llega después de un tiempo de ir estudiando, ir viendo, y llega un momento que esto sale solito, sale solo. Cuando uno recién empieza, obviamente, primero porque no tenés tiempo, y segundo porque lamentablemente, bueno, no tenés tiempo porque tenés que hacerlo todo a la carrera, y no tenés tiempo para masticarlo. Es lo que yo te dije antes. No hay tiempo para masticar esto. Cuando uno lo mastica bien, es como la deglución. Uno lo mastica bien, podés armar el bolo alimenticio y la digestión es buena. Ahora, si vos tenés que comer a la apurada, el bolo alimenticio no lo armás. no, Entonces, obvio. lamentablemente, yo sigo comiendo rápido, así que eso todavía no lo logré hacer. No, Bien. Bueno, método de ion electrón en medio ácido, y ahí sí vamos a sacar un ejemplo de la guía. ok. Vamos a sacar un ejemplo de la guía, que sería el siguiente. Manganeso, oxígeno 4, manganeso, manganeso, oxígeno 4, con carga negativa, permanganato, acuoso, acuoso, más yodo negativo, acuoso, para darme manganeso 2 más, acuoso, ¿La manganeso. práctica es tan difícil o es más fácil o es un poco más fácil? La práctica esta, de esto de Sí, acá, sí. yo por lo que estoy viendo por el ejemplo te lo dan muy simple. Y después, la próxima clase, te voy a proponer hacer realmente lo que te van a tomar. Sí, porque dijeron que la clase del jueves, no tengo ni idea de cuál va a ser la clase del jueves. Supongo que vos ya tenés idea porque te mandé la El jueves guía. seguramente van a arrancar con medio básico y después se meten con estequiometría de reacciones. Dicen que eso es lo difícil. Sí, no es que sea difícil, es la unión, es la síntesis de todo lo que viste anteriormente. ¿Sí? Qué divertido, sí. Bueno, la cosa es así. Primero hay que poner los números de oxidación, -2. Para que esto te dé -1 de resultado, el manganeso tiene que tener +7. 4 por -2, -8, +7, -1. ¿Se ve? Sí, sí, sí. -1 el yodo porque está solito. +2 el manganeso, y 0 el yodo 2. 0 el yodo 2. ¿Bien? ¿Se vio hasta Sí. ahora como una historia? Bueno, primero, ¿quién se reduce? Espérame. El manganeso hay. Ah, porque tiene la misma cara que el catión, ¿no? El manganeso. Claro, exactamente, exactamente. Como es el único elemento y tiene carga +2, perdón, 2 más, el número de oxidación es +2. Exactamente, porque es el Listo. único. Bien, El que reducción se, el que se reduce es el manganeso. de 7 a 2. Perfecto. Sí. El tema es el siguiente, acá el manganeso forma un ion poliatómico, por lo tanto vos lo vas a tener que escribir como manganeso oxígeno 4, porque viene en Ah, forma no. de. ¿Sabes qué está diciendo? Hablamos de que era un medio ácido. El ejercicio dice medio ácido. Sí, pero Ahora te digo, voy a. No, espera un poquito porque ahora te lo voy a explicar. Aguanta un poquito. La dale. regla, ahora te la explico la regla. Sí, sí, sí. No, sí, digo de definición, tipo, ¿qué es? Ahora voy, para un poquito, porque eso es una Dale. definición de la práctica, no hay otra. Ahí sí no hay otra. Ah, bien, bien. Bien, entonces, ahí tenemos cómo arranca la hemireacción de reducción. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Igual que Poder balancear las masas. masas. Tengo un manganeso, tengo otro Tenés manganeso. un manganeso. Ya está, no hay nada, no hay más nada que hacer. Bien, pero acá se nos agrega algo. Vamos a tener que igualar. Néstor, se te cortó el video. No te veo No, más. quédate tranquila, tengo acá el enchufe. Tengo acá el enchufe.
Pasa. Nada, no te das problema, yo porque te avisaba de que no te estaba siguiendo Perfecto, porque no te veía. perfecto. Se me asustan todos cuando pasa eso. Ahí está, listo. Ahí Bien, va, sí. entonces, ¿qué diferencia hay entre lo que vimos antes y medio ácido? Que ahora vas a tener que igualar oxígenos y vas a tener que igualar hidrógenos. Esa es la única diferencia con respecto a método de ion-electrón puro. ¿Sí? Ahora va a haber que igualar oxígenos y va a haber que igualar hidrógeno. Entonces, el medio ácido, por cada oxígeno que sobre, por cada oxígeno que sobre, vas a colocar del otro lado de la flecha una molécula de agua. O un guión Es decir, H, ¿no? O un cation H. para un poquito. Primero vamos al oxígeno. Tengo 4 Dale. oxígenos que me sobran con respecto a estos de acá. Por lo tanto, voy a poner 4 moléculas de agua. Ok. ¿Sí? Y ahora vas a tener que igualar hidrógeno, porque acá hidrógenos no hay, pero acá sí hay hidrógenos. Entonces, por cada molécula de agua, esta sería la segunda regla, por por cada molécula de agua, se colocan 2 hidrógenos positivos o protones. Esa sería la segunda regla. Como tengo 4 por 2 hidrógenos, acá voy a tener que poner 8 hidrógenos positivos. Se colocan por cada molécula, 4 por cada molécula. 2 hidrógenos positivos. Como acá tengo 4 por 2, 8. Perdón, 4 por 2, 8. Acá voy a tener que poner 16 hidrógenos. ¿Qué 8? 16. No, está bien, no, dije bien, 8. Qué boludo. Por cada molécula de agua voy a tener que poner 2 hidrógenos. Si tengo 4 moléculas de agua, son 8 hidrógenos. Está perfecto. Bien. Por cada H2O. Sí. ¿Sí? Por cada oxígeno, una molécula de agua. Por cada molécula de agua, 2 hidrógenos positivos. Como me sobran 4 oxígenos con respecto a este lado, puse 4 moléculas de agua. Y como dibujé 4 moléculas de agua, tengo que multiplicarlo por 2 y poner 8 hidrógenos positivos. ¿Sí? Sí. ¿Bien? Bien. ¿Terminó acá? No. Tenemos que igualar cargas. Ya igualamos masa, oxígenos, hidrógenos, cargas viene acá. Tengo una negativa más 8 positivas son 7 positivas. Una negativa más 8 positivas son 7 positivas. 7 positivas. Y acá tengo 2 positivas. Por lo tanto, voy a tener que agregar electrones acá. Para. Este es claro. Y aparte porque es reducción. Menos. Lo que vos me dijiste Para antes. 4 por menos 2 menos 8. ¿Y no tiene que dar negativo? ¿No tiene que dar menos? ¿Uno negativo? Vos tenés todo esto, tiene una sola carga negativa. Sí. Más 8 positivas son 7 positivas. Sí. 2 positivas, 2 positivas. El agua no tiene carga, es neutro. Sí. Por lo tanto, ¿qué voy a tener que llegar? De 7 positivas para llegar a 2 positivas, tengo que agregar 5 electrones. Sí. Y ahí ya igualé las cargas. Ahí ya igualé cargas. Voy a
la oxidación. La oxidación en este caso es mucho más fácil. Y mi respuesta sería lo que acabas de borrar, ¿no? Tipo, cómo se balancean las cargas. ¿Qué cosa? No te La escuché. respuesta que, la manera de balancear las cargas es lo que borraste, ¿no? Tipo, eso queda, es así la respuesta. Sí, lo borré, pero igual en el video acordate que va a estar, así que Listo, lo sí, vas a no, no, ver. sí, sí. Entonces, yodo negativo o yoduro se va a transformar en yodo 2. Primero, masa. Tengo dos yodos, un yodo, pongo un 2 acá adelante. No Sí. tengo oxígeno, no tengo hidrógeno, vamos todavía, aleluya. No tengo que igualar oxígenos e hidrógenos, directamente voy a cargas. Dos cargas negativas, ninguna carga, dos electrones. ¿Sí? Sí. Bueno, ahora viene la historia. Porque acá tengo 5 y acá tengo 2. Y la única manera de igualar esto es multiplicar esto por 2 y multiplicar esto por 5. Es la única manera, Em, otra cosa. ay, tengo un chorizo. Sí, son largos. Estos ejercicios por lo general y son más largos todavía. Porque no viste, esto ya te lo dieron disociado. Esto ya lo dieron disociado, o sea, el problema es cuando tenés los compuestos reales. Eso lo dejo para la próxima clase, porque te quiero dar el método, las reglas del método básico. ¿Sí? Para la próxima clase te prometo que vamos a ver 2 o 3 de parcial directamente. ¿Está? Directamente Dale. de parcial. Entonces, empezamos con reactivos, o sea, con todo lo que tengo acá. 2 por 5, 10 electrones. A ver, ¿Sí? pará, estoy pensando. Dos. em, claro, se tienen en cuenta los electrones que ganaste como los que como los que perdiste y eso es lo Claro, que das vuelta. por eso es lo que vos vas a eliminar de la suma esta que vas a hacer acá. ¿Está? Sí. Bien. 2 por 1, 2 permanganatos. A ver. A ver. Es como hacer una distributiva, no te asustes con esto, ¿eh? Es hacer una distributiva. Pará. 10 electrones. Sí, 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 no, estaba, ¿sabes qué? Me estaba intentando ubicar. Ahí va. 2 2 Me. Listo. por 8, 2 por 8, 16. 16 hidrógenos positivos. Ahora pasás a la de abajo, porque ahora hay que colocar lo que está de reactivo acá. Sí, 5 por 2, 10 iodos negativos. sí. Bien, listo, reactivos. Vamos a productos, volvemos arriba. 2 por 1, 2 manganesos, 2 más. Sí, 2 por 4, 8 aguas. 8 aguas. sí, Vamos abajo. 5 por 1, 5 iodo 2. sí. Más 10 electrones. 10 electrones, con 10 electrones se me van. Pregunta, una vez que bajás, tipo, una vez que terminás la primera línea, con todo lo que, por ejemplo, tenías el lado de los reactivos, terminaste hasta 2 por 8 hidrógeno más. Te Después vas cuando vas a abajo. la abajo con el 5. ¿Sí? 5 por 2. Listo. ¿Sí? Listo, nada, ya entendí. Ahora, la historia es la siguiente. Vos tenés que corroborar que lo que hiciste está correcto. ¿Cómo lo Sí. haces?
de la siguiente manera. Arrancás con manganeso. 2 por 1, 2 manganesos. 2 por 1, 2 manganesos. 2 por 1, 2 manganesos. Excelente manganeso. Vamos al oxígeno. 2 por 4, 8 oxígenos. 8 por 1, 8 oxígenos. Bien. 16 hidrógenos. 8 por 2, 16 hidrógenos. Bien. 10 por 1, 10 iodos. 5 por 2, 10 iodos. Sí. Entonces, esa reacción está completamente igualada ahí abajo. Eso lo tenés que hacer sí o sí. ¿Por qué? Porque a lo mejor cometiste un error, porque acá no te salta el error te va a saltar acá abajo. Eso lo tenés que hacer sí o sí al terminar una reacción redox. Y sobre todo cuando están las sustancias completas, sin disociar. Eso lo vas a tener que hacer y de hecho vas a ver que hacer eso en algunos casos hace que cambie algún numerito. Ya la clase que viene te lo voy a explicar bien, porque hasta acá es fácil esto. Viene lo complicado después, ¿ok? Bien. ¿Cómo lo redactarías? Al terminar la reacción redox tengo que comprobar multiplicando. No, tenés que comprobar si cada uno de los átomos tiene la misma cantidad de átomos en reactivos y en productos. Nada más, eso es todo. Bueno, dale. Bien, vamos a uno de método de ion-electrón en medio básico. Mi canal de YouTube tiene videos de esto. Si querés buscarlo, vas a ver que está explicado el método y está explicado, hay ejercicio también. Ahí ya eso, porque yo ya lo expliqué en la secundaria de esto. Medio básico. Pregunta, la parte de balance de cargas, ¿dónde termina? Cuando pongo los electrones de cada lado de la flecha o recién cuando pongo los paréntesis y multiplico todo. No, balance de cargas, el balance de cargas termina en cada reacción cuando pones los electrones. Después es la reacción global. Primero vas a cada reacción y después vas a la reacción global. ¿Y cómo sé cuándo tengo que ir a la reacción global o cuándo me tengo que quedar en mis reacciones? A ver, primero hicimos reducción. Sí, Hicimos hicimos todo lo que había. la reacción la hemireacción de reducción. Luego hicimos oxidación. Lo de Luego hicimos oxidación. todo, sí. Hemireacción de oxidación. En este caso pusimos 5 electrones y en este caso pusimos 2 electrones. Ahí ya terminó el balance de cargas de cada hemireacción. Ya está. Sí. Ahora, lo único que hiciste después fue para poder ir a la global. ¿Siempre se va a la global? ¿Es raro que me pidan un ejercicio solo de balance de cargas? Vos tenés que ir a la global porque vos lo que tenés que igualar es la global, no tenés que igualar esto. Esto es un paso para llegar a la global. A vos no te van a decir, ya te van a dar la reducción y la oxidación. No, a vos te dan la global escrita arriba, esa es la que tenés que igualar. Por lo tanto, vos tenés que escribir la global igualada abajo. Listo. No, porque estoy haciéndome como poniéndome los pasos y me quedaba como en el medio. Claro. Método de ion-electrón en medio básico. O alcalino también. O alcalino. Y tenemos permanganato nuevamente, permanganato acuoso más sulfito, permanganato 2, permanganato menos, por menos decir. Menos, más sulfito. Claro, y en
Y en el caso del medio ácido, el balance de carga de masa se da a partir de agregando H2O o hidrógeno, ¿no? Sí, hidrógeno. Ahora vas a ver de qué no se usa el hidrógeno. No, ahora se debe usar el oxígeno. El oxidrilo. Sí. Bien, bueno. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener lo siguiente. Manganeso, de nuevo, tenemos -2. Acá esto viene un sólido y esto debe venir acuoso. -2 más 7, -2 más 4, -2 más 4, -2 más 6. A ver, claro. Eh, te tiene que dar -2, más 4, -6 porque te tiene que dar 0. Listo, ya te seguí. Bien, reducción. Reducción. Nuevamente tenemos a nuestro amigo manganeso. Manganeso, oxígeno 4 con carga negativa, que se va a transformar una nave extraterrestre, pasó volando, a manganeso, oxígeno 2. Sí, ¿Sí? Bien, bueno. no sé qué fue ese ruido. No sé, no tengo ni idea. Para mí pasó una nave extraterrestre y dejó su sonido. Bueno, no importa. Están interfiriendo la comunicación, no sé qué fue. Bien, bueno. La historia es así. Bueno, decí que por lo menos viste que antes mandabas el mensajito de WhatsApp o el MSN y escuchabas el pi, 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 pi. Se escuchaba, no sé Sí, si cuando eras pibe, bueno, o piba, cuando eras chica seguramente te pasaba eso. Bueno, menos mal que nos sigue ocurriendo con esto, ¿no? Así que, pues, si no sabés los qué, zumbidos. claro, pi, 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 que estás mandando el mensajito, bueno, ahora ya no. Porque eso pasaba cuando vos tenías los primeros celulares. Después que el 4G aumentó la frecuencia, ya no se escucha más el sonido. El sonido sigue existiendo. Lo que pasa es Claro. que con el 4G o con el 5G, más rápido todavía, lo que va a tener es que no vas a escuchar el sonido, pero el sonido pasa. Lo que pasa es que es inaudible para nosotros. ¿Sí? Claro. 5G yo no usaría, pero bueno, eso está en cada uno, porque la potencia de la antena del celular se va a multiplicar por 20, o sea que te va a ser un 2000% más malo que el 4G. ¿Sí? Ah, Eso ¿tiene es que lo que... ver con eso? ¿Con Claro, con las frecuencias de onda del celular? claro, ¿por qué? Porque antes, ponele, vos tenías la onda del celular, era así. Claro. Después vino el 4G. El 4G tenés las onditas, mayor cantidad de onditas en un mismo Más periodo. Y ahora cerca. con el 5G vas a tener esto. ¿Y qué Claro, pasa? pero. A mayor número de ondas y menor longitud de onda, más energía tiene la onda. Por lo tanto, más mal hace. En fin, ¿Entendés? biofísica. No, eso no está en biofísica. Eso no está en biofísica, eso está ¿cómo es? En física, cuando uno estudia el espectro electromagnético, ¿sí? Sí. Entonces, yo esto se los explico, si bien a veces no lo doy al tema, pero No, sí no, no, pero como conocimiento general, tipo, yo me lo suponía, pero no sabía que estaba directamente relacionado con eso. mirá lo loco que es que van haciendo cada vez más chiquititos los transistores de esto para mandar la señal cada vez más chiquitito. ¿Por qué? Porque vos no necesitas algo grande para que capte la antena, cada vez la van haciendo más chiquitita en el celular, pero Sí. tiene más potencia, tiene cada vez más potencia.
Y el 5G, el peligro que tiene, es que lamentablemente va a afectar seguramente al cuerpo humano peor todavía que el 4G. Peor. Está bien, el beneficio tecnológico es que vas a tener un video rapidísimo. Sí, bueno, pero ¿y el beneficio físico cuál es? Va a ser bolsa. No, ¿Se no, entiende? sí, por eso dicen que hay mucho problema con dormir con celulares cerca. Exactamente, tal cual. Viste que hay gente, hay mujeres, ¿sí? Hay mujeres que se ponen el celular acá, en medio de los Sí, pechos. Es lo peor que puedes hacer. O en el bolsillo de la camisa, el hombre, o sí. el bolsillo del pantalón, el hombre o la mujer, o ponérselo acá ¿cómo es? ¿Cómo es? El elástico del pantalón. Sí, Eso es en el, malísimo. Porque sí, te afecta todo lo que tiene que ver órganos sexuales. ¿Se entiende? Si claro. vos tenés. Sí, sí, Es más, en el momento donde más alejado tenés que tener el celular es cuando llamás a una persona. ¿Por qué? Porque el máximo de energía que vos estás aplicando es en el momento que empieza a emitir la onda para llamar. Entonces, vos cuando claro. llames a una persona tenés que tenerlo acá, así, mira. Parece exagerado lo que te digo, pero es en el momento que peor, mayor cantidad. Y si estás mucho tiempo con el celular acá, ya hay un montón de estudios y hechas tomografías y estudios que toda la cara se calienta hasta acá. Por eso hay mucho cáncer de Y cerebro. es como si estuvieras, ¿en serio? Mira vos, es como si estuvieras recibiendo, salvo las distancias, rayos. Oh, exacto, es lo mismo. Exacto. Los rayos, Claro. los rayos ¿qué son? Son partículas, por ejemplo, rayos gamma, que se utiliza para la cámara gamma para el tema del tratamiento del cáncer. ¿Qué son los rayos gamma? Son fotones de luz de alta energía que entran al ADN y pueden matar o pueden Sí, encapsular el tumor. generan ¿Sí? las modificaciones, sí. Lo mismo, el funcionamiento es igual. El funcionamiento es igual. Bueno, todo este tipo de información, yo por más que no tenga en el programa radiaciones, yo se los enseño a los pibes. Porque es información que uno le puede dar. Porque es para la vida diaria. Eso es para la vida diaria. Y lo peor que, a ver, eso es a nivel físico. Pero nosotros no somos conscientes del daño que le hacemos a la atmósfera. Porque las Claro. vibraciones viajan a la atmósfera. ¿Sí? Las frecuencias viajan a la atmósfera. Y descubrieron hace muy poquito tiempo que los pájaros se orientan por el campo electromagnético de la Tierra. El campo Sí. electromagnético de la Tierra. O sea, ellos cuando migran de un lugar a otro, lo hacen siguiendo esas líneas de campo electromagnética. Si vos en el medio de ese viaje tenés una antena de celular o un montón de antenas de celular, vos lo que estás afectando es el campo electromagnético de la Tierra. Por lo tanto, los Ah, pájaros hacen. o sea que si tienen mayor campo en un lugar donde usan más celular, viajan para ese lado, por ejemplo, No, porque no, no, aumenta no. el campo Vos tenés, electromagnético. bueno, sí, si vos tenés muchos más celulares, vas a tener mayor cantidad de antenas. Seguramente. Por eso dicen que vos, en lo posible, no tenés que vivir cerca de un lugar donde hay antenas de celular, porque ahí tenés una vibración impresionante de frecuencias y eso termina a la corta o a la larga jodiendo a todos los que están alrededor. ¿Sí? Claro. Bueno, Sí, sí, pero sí. esto es a nivel naturaleza le pasa eso a los pájaros y le pasa eso a los peces. ¿Por qué A los las, peces por también. qué las, por qué las ballenas y sí, las ballenas mayormente encallan? ¿Por qué? Porque ellas también seguían por las líneas de campo magnético. Y más todavía que estamos, porque esto apareció ya en las noticias, yo no estoy tirando ningún verso ni nada, apareció, hay que buscarlo en las noticias, que el campo electromagnético de la Tierra ya no está más en el Ártico y en la Antártida. El campo electromagnético del Polo Norte está Se en desplazó, Siberia, seguro. se desplazó, y se desplaza alrededor de 60 kilómetros por año.
Y eso es un quilombo, claro. Claro, bueno, y entonces, ¿qué pasa con las ballenas? Las ballenas, si antes, ponele, acá hay una isla, ahí hay una isla, y ellas pasaban por acá, al moverse el campo magnético, ¿qué va a pasar? Chocan contra la isla, entonces se encallan. Mirá, es muy Y, interesante. y es más, viste que los aviones vuelan en piloto automático, Sí, ¿no? Piloto automático el avión. Bueno, ¿cómo sí, hace, sí. cómo hace la computadora del avión para poder irse? Por las líneas de campo magnético. Y esto hace años que se viene haciendo, que todos los años hay que modificar el programa de la memoria de la computadora del avión, porque justamente el avión, si antes iba de Buenos Aires a Madrid haciendo este camino, ahora lo va a tener que hacer haciendo este camino, porque seguía por la geolocalización, seguían por el campo magnético. Y como el campo Y entonces, magnético está cambiando, entonces los GPS también se miden por campo magnético. exactamente por eso cada tanto los actualizan. Cada tanto se Claro. actualizan. ¿Se Y entiende? todos Por los eso mapas. mismo. Claro, exactamente, se actualizan por eso. Si no, en vez de decirte estás en tu casa, te van a decir, no lo No, te voy a decir, actualizan, estás a 10 te van a decir cuadras. estás a 4 o 5 cuadras. ¿Se entiende lo que quiero decir? Claro. Entonces, Sí, hay sí, un sí. error. Bueno, volvemos con esto. Reducción. Sí. ¿Qué nos ocurre? El método es exactamente igual con una pequeña diferencia. Donde no sobraba oxígenos, antes poníamos agua. Ahora, donde nos sobra oxígeno, si nos sobra oxígenos acá, perdón, con Sí. respecto al que nos faltaba, poníamos agua donde nos faltaba oxígeno. Bueno, ahora en vez de poner agua donde nos faltaba oxígeno, vamos a poner oxidrilos. ¿Sí? Para cada oxígeno O que sea, sobre, es como. por cada oxígeno que sobre, coloco, por cada oxígeno que sobre, coloco 2 oxidrilos del otro lado. ¿Podés creer que ellos me pusieron solamente oxidrilo? Tipo, no me decían la cantidad. Bien, bueno, vamos a ir por parte. Mirá, tengo 4 oxígenos, tengo 2 oxígenos, me sobran 2 por 2 son 4 oxidrilos. ¿Sí? Sí. Ahora vamos con los hidrógenos. Por cada 2 oxidrilos voy a poner un agua. Por cada 2 oxidrilos pongo un agua. Del otro lado, obviamente, ¿no? Acá tengo 4 oxidrilos y como por cada agua son 2 oxidrilos, de este lado voy a poner 2 moléculas de agua. ¿Hay algún motivo por el cual ellos, por ejemplo, no aclaran la cantidad de moléculas que acompañan? Tipo, solamente dijeron, acá se agrega oxidrilo, acá se agrega hidrógeno y ahí la acordaron. Tipo, no explicaron todo esto de las cantidades. Y ahí, viste, ya es cuestión de los docentes. Yo te lo explico como se lo explico a los pibes de la secundaria. O sea, de hecho hay un video, vuelvo a repetirte, yo tengo un video donde explico el Sí, método de sí, ion sí. electrón en medio ácido y el método de ion electrón en medio ácido. Y en el medio del video le saqué fotos a un libro, la acomodé a la imagen, donde están las maneras de igualar método de ion electrón en medio ácido y método de ion electrón. Lo que yo te estoy verbalizando está en un libro, por ejemplo, en un cuadrito. Entonces lo vas a sacar al Sí. toque. ¿Está? Yo lo explico todo desarrolladito. No, pero es mejor así, porque pues, sabes más fácil, tipo, Y como que en el lógico, otro, porque en yo no sabía de el dónde otro venía tenés la que hacer cosa. otro paso. Exacto, bueno, entonces, recordá, por cada oxígeno que te sobre, del otro lado, donde te falta, vas a poner 2 oxidrilos. Acá tenemos 4, acá tenemos 2, 2 por 2 son 4 oxidrilos. Y por cada 2 oxidrilos vas a poner del otro lado, ¿sí? Vas a poner una Sí. molécula de agua.
Como tengo 4 oxidrilos, pongo 2 moléculas de agua. ¿Bien? Bien. No terminó acá. ¿Qué tenemos que hacer? Balance de las cargas. cargas. De las cargas. Tengo una carga negativa, lo voy a escribir, -1. Tengo 4 cargas negativas, -4. ¿Sí? Entonces, de este lado voy a tener que poner 3 electrones. ¿Sí? Sí. Entonces voy a poner 3 electrones. Y según lo que vos me dijiste, está perfecto, porque la reducción, ¿qué es lo que hace la reducción? La reducción gana electrones. ¿Sí? Sí, a ver. Gana electrones. Bien. Sí, sí. ¿Cuántos electrones gana? Los que te permita balancear la cantidad de cargas positivas o negativas que tengas en reactivos o en productos. Bien. Vamos a la oxidación. Vamos a la oxidación. Oxidación. Pero pará, pregunta. Te queda -1 más -3 y eso te da. Ahí -4, está, menos -4. 4. Y allá tenés 4 negativas. Claro, Oxidación. porque tenés 4 oxidrilos. Claro, 4 por. Listo, nada, nada. Sulfito, sulfato. Ahora me sobra un oxígeno de este lado. Por lo tanto, voy a tener que poner 2 2 oxidrilos. oxidrilos. Y por cada 2 oxidrilos, un agua. Ok. Luego tenemos 2 por -1, -2, -2, -4. Y acá tengo -2, 2 electrones. Pará. Lo podemos volver a ver porque estaba copiando y no le presté atención. 2 por -1, Sí. -2. -2, -4. Y de este lado Porque tengo -2. tenés. Entonces necesito Pero 2 pará, tenés. electrones. Pero tenés -2 y después tenés 3 por -2, ¿no? No, no, no. El oxígeno no lo tenés que mirar. Vos tenés que mirar la carga de acá. Y lo único que multiplica es lo que tengas adelante. El oxígeno no tenés que tenerlo en cuenta. Esto es como tener así. Ahí, ahí, ahí. Claro. ¿Sí? Bien, y del otro lado tengo el -2. Necesito 2 electrones para tener -4. Claro, tenés solamente el -2 y necesitas. Ah, los agregas al final. Claro. Luego, tenemos 3 electrones arriba, 2 electrones abajo. Obviamente que voy a tener que multiplicar todo esto por 2 y todo esto por 3. 3 electrones más M. Bueno, quiero que ¿Qué? vos me digas qué es lo que tengo que escribir abajo. A ver, ahí te digo. Yo pondría más SO3. Empezaría por 2 por. Serían 6 electrones. ¿Sí? 2 MnO4 menos Negativo. más ¿Sí? 4 moléculas de H2O. Bien. Y Ahora vas a... después me voy para abajo, sí. 3 serían 6 oxidrilos negativos Excelente. más 3 SO3 a la -2. Exactamente. Vamos Y a productos. Flechita. Bien. Vamos arriba. sí, serían 2 MnO2, no, MnO2, Sí, 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 está perfecto. O más 2. 8 oxidrilos negativos
Excelente, bien. Y por Más, abajo serían, sí, más 3 moléculas de SO4 no menos 2 moléculas, iones, iones, SO4 menos, más, más 3 ahora sí, más, moléculas de H2O, bien, más 6 electrones. excelente, bien, perfecto, muy bien. Vino bien que lo hagas vos para que vos lo... 6 electrones y 6 electrones se me van. Y acá le agregamos lo último, que es lo siguiente. Bueno, el 2 manganeso, oxígeno 4 queda como está. Vamos al agua, porque yo Ahora, tengo pará. aguas en reactivos y aguas en productos. Tengo No, 4 pará, aguas. ¿cómo? Si tu fórmula, ¿qué estás haciendo? Pará. Ah, estás haciendo, a ver si estás, si vas a tachar, ¿no? No, 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 no. Lo que estoy viendo ahora es la La- reacción global. Ahora sí estoy haciendo esto es la tu suma. reacción global no es, tu Acá sería reacción global la no es la de arriba. preglobal. Acá va a ser la preglobal lo que vimos en negro. Ahora en rojo te voy a dar la global. ¿Por qué? ¿Qué es lo que Sí, pasa? pero ¿Qué diferencia? Sí, la global no es la que hicimos arriba, que está más 7 menos 2. Esa es la global, ¿no? más 7. ¿Dónde está más 7? No, digo, la que pusiste la de arriba de todo, la de abajo de método del ion electrón, esa es la global. Esta es la reacción. Sí, es la reacción, pero se te van a agregar, el resultado final lo vas a poner abajo, no lo vas a poner acá arriba. ¿Sí? Ah, sí. Bueno, voy al agua. Tengo 4 moléculas de agua en reactivos, tengo 3 moléculas de agua en productos, entonces como balance me queda una molécula de agua en reactivos. ¿Por qué? 4 menos 3, Ah, bien. 1. Voy a oxidrilos. Tengo 6 oxidrilos en reactivos, tengo 8 oxidrilos en productos. Tengo 2 oxidrilos más en productos, por lo tanto, el oxidrilo lo voy a escribir acá. Sí. Y ahora sí, lo otro es más 3 azufre, oxígeno 3, con 2 cargas negativas, más 2 manganeso, oxígeno 2, más 3 azufre, oxígeno 4, 2 cargas negativas. Ok. Bueno, vamos a ver si está todo correcto. 2 por 1, 2 manganesos, 2 por 1, 2 manganesos. Sí. Vamos al azufre. 3 por 1, 3, 3 por 1, 3 por 3. 1, 3. Sí. Vamos al hidrógeno. 2 hidrógenos, 2 2 por 1, 2. hidrógenos. Sí. Bien. Y ahora vamos al más difícil, el oxígeno. 2 por 4, 8. 3 por 3, 9. 8 más 9, 17. Más 1, 18. 2 por Sí. 4, 8. 3 por 3, 9. 9 más 8, 17. Más 1, 18. 2 por 2, 4. 3 por 4, 12. 4 más 12, 16. 2 por 1, 2. 16 más 2, 18. Ok. Entonces, aprobé el ejercicio. Ok. Entonces, tanto en medio ácido como en medio ácido, la diferencia que hubo con medio ácido es que solamente tuve que igualar oxígenos en una de las dos hemireacciones. Vos miralo, vas a ver que es así. No siempre va a ser así. En medio ácido también te puede aparecer que tengas que igualar oxígenos e hidrógenos en las dos hemireacciones. Si te ocurre eso, lo que vas a tener que tomarte el trabajo, una vez que eliminas los oxígenos, es ver el tema de las aguas y el tema de los hidrógenos positivos, que en este caso fueron los oxidrilos. ¿Sí? ¿Para qué? Para que te quede igualada ambos lados de la reacción y sean los reales números que tengas que tener en tu reacción global. Eso que hicimos, ¿no? De comparar de ambos lados y que pasamos por un lado Exactamente. para el otro. Exactamente. Entonces, ¿cómo sería reducir todo esto? Sería, primer paso,
colocar los números de oxidación de cada especie, de cada elemento. Paso 1. Segundo paso, identificar reducción y oxidación. Tercer paso, Sí. escribir la hemireacción de reducción y la hemireacción de oxidación. ¿Cuál es el tercer paso? Y reducción, paso Tenés 3. que escribir las dos hemireacciones, ¿sí? Las dos. Yo Sí. hice una y después hice la otra, es lo mismo, ¿sí? Luego, primero, cuarto paso, balance de masa. Sí. Quinto paso, igualación de oxígenos. Sí. Sexto paso, igualación de hidrógenos. Sí. Séptimo paso, igualación de cargas. Sí. Octavo paso, igualación de electrones con factores para cada hemireacción. Igualación. De Sí. electrones con factores en cada hemireacción. Que es lo de los numeritos. Sí. Sí. Décimo Sí. paso, La 9 falta. suma de las hemireacciones Sí. y eliminación de los electrones. Sí. Último paso sería balance de aguas, oxidrilos o protones en reactivos y en productos. Sí. Y esto se aplica a las dos, ¿no? Tipo, En las cada dos, una con... pero con sus propias reglas. Acordate que si en medio ácido te sobran oxígenos, se colocan del otro lado y de este lado hidrógenos, o al revés. Sí. Sí. Te sobran oxígenos, se colocan oxidrilos del otro lado y aguas del otro lado. ¿Entendés? Sí. Entonces, sobran oxígenos, coloco agua y luego hidrógenos. Sobran oxígenos, coloco oxidrilos y luego agua. Esos serían los pasos. Siempre sobran oxígenos, entonces. Si te sobran oxígenos, si no sobran oxígenos, como en el caso que tuvimos de ioduro a iodo 2+, ahí no sobran oxígenos, ahí es método de ion-electrón puro, a secas. O sea, ahí no tenés que poner oxígenos. ¿Tá? ¿Y cómo me doy cuenta si es medio ácido o... me va a decir próxima clase. Ahí me ayudas a diferenciar cuál es cuál. Claro, próxima clase te explico cómo tenés que... Pero primero antes de hacer eso, Tengo que saber cómo armarlo. Lo primero que tenés que aprender es, si yo tengo ácido nítrico en agua, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Voy a tener que separarlo en protones más nitrato. Eso es lo que hacíamos antes. Claro, bueno, eso lo vas a tener que hacer cuando vos tengas escrita la fórmula real que existe en una oxidorreducción. Pero eso es la próxima clase. Prefiero que No te preocupes. Para la próxima clase puedas hacer el 8.7, 8.7, 8.8 y 8.10. Olvídate, me mandaron esos para hacer. Del 1 al 8.10. Bien, el 8.9 no. Ese te lo tengo que explicar, que es lo de la próxima clase. Quédate tranquila que eso lo voy a explicar. No vamos a perder el tiempo en eso, nos vamos a detener porque eso es seguro lo que te van a tomar. Es muy raro que te tomen así el ejercicio de redox. No digo que no lo hayan hecho, lo han hecho tomado así. Ojalá. Es demasiado fácil. Exactamente, ojalá que te lo tomen así. Ahora, normalmente no lo toman así, lo toman de esta manera. ¿Sí? Entonces tenés que hacer la disociación, toda la historia,
y bueno, y ya vas a ver cómo es el asunto. Quédate tranquila que eso lo vamos a practicar bastante, cosa de que llega un momento que sale solito. Eso sale solo. Me Hay ves, algunas que son me ves, fáciles y algunas que son muy difíciles, ¿sí? Y las muy difíciles hasta a mí me cuestan, así que imagínate lo que son. Pero bueno, quédate tranquila que lo que me yo ves te muy tomo. mal para ver, me ves muy mal para haberlo visto recién hoy. No, no, por eso mismo, no, a ver, ver mal o bien te lo vas a ver vos cuando empieces a hacer. Y siempre recordar lo mismo que te dije, esto Sí, es, obvio. el primer día te vas a enloquecer, te vas a agarrar de los pelos, vas a estar enloquecida, el segundo te va a salir uno, después ya te van a salir solos, ¿está? O a lo mejor te salen todos de golpe, ojalá, Dios quiera. Si vos seguís los pasos que yo te hice, no Sí. vas a tener drama, no vas a tener drama. Por lo menos en este tipo. Los que vienen puede haber drama, porque vuelvo a repetirte, Son difíciles. hay algunas que son imposibles directamente. Hay algunas que son imposibles. No de estas, de las tuyas, de las que yo conozco. Hay algunas que son imposibles. Y redox en orgánica no te imaginas lo que son. Son dificilísimas. Pero ustedes no ven eso. Así que quédate tranquila con eso. Mejor. Bueno, no, Orgánica es mejor, muy difícil obvio, siempre. obvio que mucho mejor, obvio que mucho mejor. Quédate tranquila que no lo ves. Así Inorgánica que, suele, química inorgánica es más fácil, ¿no? química inorgánica es más fácil que orgánica, y en muchos aspectos sí, en muchos aspectos Claro, sí, porque no, porque la química nuestra es orgánica, inorgánica. química orgánica, ustedes, la parte de medicina no ve toda la parte de síntesis orgánica. El Mejor. bioquímico sí lo ve, y no te podés imaginar lo que es acordarte, por ejemplo, métodos de obtención de alcoholes, tenés por ahí 8 o 9 métodos de obtención de alcoholes y lo tenés que saber todo con los mecanismos de reacciones, porque no es una reacción, son un montón de reacciones que te van llevando al alcohol. Entonces vos te tenés que acordar una por una, Olvídate. síntesis de esto, síntesis de aquello, síntesis de lo otro. Llega un momento que química orgánica es tan grande que es una locura. Yo me ha tocado estudiarlo eso en algún momento, y te digo la verdad que era hablando mal y pronto, un dolor de huevo y de ovario terrible. Era terrible, era como parir un hijo más o menos. Y eso que yo No, soy hombre. olvídate. Terrible, Dale, no, esto no lo vas a ver, quédate tranquilo. Bueno, escúchame, nos dale. vemos hoy es lunes, nos vemos no, hoy es martes. ¿Lunes o Sí. martes? Lunes, hoy es lunes. Nos Nos vemos vemos el... miércoles. El miércoles, Dale, ¿te sí, parece? sí. Bueno, Dale. miércoles nos vemos a las... ¿qué querés? ¿A las 3 o a las 5? A las 5, ¿te parece? Dale, listo. El miércoles a las 5 nos vemos. ¿Cuánto sería la clase de hoy? Porque estuvimos más tiempo. Una 400. No, no, no importa. No, no, no importa. Yo me quedo siempre un poquito más, pero bueno, no importa. Hoy me quedo un rato más. Pero no importa, 400. Está bien. Ah, listo, dale. Ahora le Bueno, digo, me nos vemos. avisa mi viejo y te aviso. Dale, listo, dale, nos vemos, Ornella. Chau, chau. Dale. Chau, hasta la próxima. Chau.